La entrevista del Telematutino 11, gente importante a tratar temas importantes. ¿Qué personalidad más importante que el abogado, magistrado, expresidente de la Suprema Corte de Justicia, el doctor Jorge Subero Isa, que nos honra con su participación en este día? Doctor, como siempre, agradecido de su participación. Gracias a usted una vez más aquí en Telematutino 11. Doctor, un honor que una personalidad como usted, con el legado que usted tiene para este país, pise el suelo que nosotros pisamos hoy en Telematutino 11. Gracias, así que bienvenido. Gracias, Jacqueline, muy amable. Yo pienso que todo el país reconoce que esos 14 años de la presidencia del doctor Jorge Subero Isa en la Suprema Corte fue un antes y un después. Y vamos a hablar de eso, doctor, porque usted hablaba siempre de una nueva ola de reforma, pero en vista de lo que pasó ayer, en vista del ambiente recrudecido, de aumento de la criminalidad en los últimos días, ahora operativos de la policía y de las Fuerzas Armadas, su visión de ese problema que está conectado con la justicia. Lo de ayer no, porque lo de ayer no se puede catalogar como un acto relacionado con la criminalidad, sí con la inseguridad, pero su visión sobre lo que está pasando en el país. Mire, sobre lo de ayer yo estoy conmovido, porque lo que más lejos tiene una persona es que un amigo mate a otro amigo. Sí. Exacto. Y más un amigo de infancia. Son de las cosas que uno no logra entender. Y como usted bien dice, no se puede relacionar eso con los hechos de violencia, con esta ola de delincuencia que vive el país. El presidente de la República anoche, en unas declaraciones que yo escuché, decía una cosa muy cierta. ¿Qué es lo que está pasando en el mundo? ¿Qué es lo que está pasando en el mundo? Con los ánimos exacerbados, la gente no conversa, la gente no se comunica, la gente no se reconcilia. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué cultura es que hay de no entendimiento? Y lo vemos a todos los niveles. Los matrimonios de ahora duran mucho menos tiempo que los de antes, porque no se conversa, no se entienden. Entonces, todo esto ya es un mundo que cambió. En la sociedad dominicana, yo soy de los que entiendo, que me hablan, bueno, estamos en un proceso, una época de violencia, de delincuencia. Para mí es la misma ola de siempre. Ahora, con picos. Ha tenido cíclico. Es cíclica la violencia. En unos momentos baja, en otros momentos sube, pero sigue siendo el mismo. ¿Por qué? Porque las causas de la violencia no han sido realmente enfrentadas como se deben. Son causas eminentemente sociales. Ahora, algo habría que hacer. Por eso yo he apoyado el lanzamiento a las calles de las patrullas mixtas, porque el presidente de la República no puede permanecer impávido ante una situación como esta. Algo hay que hacer porque se lo van a reclamar. Pero yo recuerdo que yo mismo participé en 2 o 3 minicumbres con el presidente, específicamente con el presidente Leonel Fernández, para enfrentar qué se iba a hacer con la violencia. Yo recuerdo que en una de ellas salió de ahí la idea de que se limitara el expendio de bebidas alcohólicas, creo que después de las 12 de la noche o algo de eso, en ese momento. O sea, es un problema de carácter social. O sea, yo creo que a todos aquellos que estén hablando de que estamos en una época de violencia por acontecimientos políticos, no. Yo creo que es un asunto, su causal principal está precisamente en la naturaleza social del problema. Doctor, con respecto al tema de la justicia, quisiéramos aprovechar su experiencia como abogado y como presidente de la Suprema Corte de Justicia para que nos oriente en lo siguiente. Hace unos días vimos el descargo de los acusados de soborno en el caso de los tucanos. Eso tenía 6 o 7 años en la justicia. Se dieron a conocer los nombres, hubo apresamiento. En el caso de la empresa Embraer reconoció que dio sobornos. Esa persona ante los ojos del país estaban implicadas y se hablaba de algunos otros que también estaban implicados pero que no salieron a la luz pública. Fueron liberados
creo que hay una fianza, algo así. Ayer ocurrió con el caso del llamado Los Tres Brazos, donde el juez dijo que no había prueba en contra de ellos. Se hablaba de que una empresa particular, un grupo de particulares, hicieron una compañía y comenzaron a vender esos terrenos de forma irregular. Se dieron a conocer los nombres, igual hubo acusaciones, hubo prisión preventiva en algunos casos y otro tipo de medidas. Pero el juez dijo ayer que no había prueba contra ellos. Entonces yo quiero ir a dos cosas, doctor. ¿Qué es lo que pasa? Es que aquí se están desacreditando personas porque igual a una persona se le acusa de algo y después dicen que no había pruebas, la moral de esa persona queda afectada. Y lo otro es que si, no sé, no culpable quizás no quiere decir que sean inocentes. Oriéntenos un poco, hoy que son los expedientes mal instrumentados, de parte de quién es la falla, es de los jueces, es el Ministerio Público, ¿qué es lo que pasa? No sé si me doy a entender con la pregunta. Durante los 14 años y 5 o 6 meses que yo estuve al frente de la Suprema Corte de Justicia, cuantas veces yo le preguntaba a los jueces qué pasaba con la declaratoria de no culpabilidad, ellos siempre tenían una expresión que creo que es válida todavía, y es que los expedientes llegaban poco fundamentados. ¿Qué pasa en la actualidad con los procesos penales? No es el caso, por ejemplo, de antes de la vigencia del Código Procesal Penal, ni en los casos de la justicia del 70, periodo que me tocó a mí graduarme. Yo me gradué el 25 de marzo de 1970 y ejercí la profesión inmediatamente. Donde la íntima convicción era lo que primaba. El juez no tenía que dar mayores detalles cuando entendía que una persona era culpable. Eso es subjetivo entonces, doctor. La íntima convicción es muy subjetiva. Sí. Pero ya la íntima convicción desapareció como tal. O sea, el juez no puede fundamentar un fallo en su íntima convicción por una razón elemental. Y es que en la actualidad el juez tiene que motivar la sentencia, tiene que motivar la razón por la cual condena a una persona. ¿Y cuáles son los elementos que debe de tomar el juez para condenar a una persona? La prueba. Entonces, cuando se puso en vigencia el Código Procesal Penal, yo dije que una de los grandes retos que enfrentaban los actores del proceso penal era el Ministerio Público. Porque el Ministerio Público, ante la vigencia del Código, tenía un auxiliar muy importante que le ayudaba a completar la investigación, que era el juez de instrucción. El juez de instrucción era un juez que cuando veía algunas debilidades de parte de la acusación por parte del Ministerio Público, él la completaba. O sea, tenía una labor de investigación. Que ya hoy no. Hoy en día no. Hoy es hoy es el juez de la instrucción. Es un juez puro y simplemente un tercero imparcial que lo único que se limita es evaluar la prueba válida, lícita, contundente que le somete el Ministerio Público. Doctor, ¿y qué son las pruebas? Las pruebas dicen que la verdad es lo que se puede probar. Óigame, ver. Sí. Pero hay cosas que usted no puede probar que son ciertas, pero que son. Y entonces. Sí, pero lo que no se puede probar no es cierto. O sea, ante el juez. Entonces la verdad no existe. Ante el juez, lo que es verdad es lo que se puede probar. Por eso es que en la actualidad el proceso penal es un juicio de la prueba. Pero no era como antes, que una prueba bastaba, que un allanamiento que se hacía sin autorización judicial y encontraban sustancias controladas, eso era suficiente. Hoy en día, si no precede ese allanamiento de una autorización judicial, no sirve absolutamente para nada, aunque haya droga de verdad, aunque la hayan encontrado, porque hoy en día se encuentra totalmente judicializado. Pero y a veces hasta la persona lo admite, como en el caso de uno de los implicados en Super Tucano, y dijeron que no había prueba suficiente. Sí, sí. La peor prueba es la confesión, dicen los penalistas. La confesión es la peor. Ahí está. Es la peor de las pruebas, porque uno no sabe en qué circunstancia anímica está esa persona o bajo qué medio de presión está esa persona para determinar su culpabilidad. Lo que me extraña del caso de Odebrecht, del caso de los Tucanos y otros casos más, es que se han confesado y se han dicho a quiénes le dieron el soborno. Sin embargo, es lo que digo, no se ha podido establecer a quiénes son, lo que da a entender que se han sometido a las personas equivocadas.
que se han sometido a la acción de la justicia las personas que no son. Entonces ahí viene el problema. A mí que no me le atribuyan responsabilidad a los jueces. O sea, porque no hay en la actualidad... Es subjetivo suyo entonces ahí, de si usted defiende a los jueces. Totalmente. Totalmente. ¿Y siempre? 100%. Porque a los jueces, por lo menos, de grados inferiores, porque no tienen contaminación política. ¿Por qué? Porque esos jueces que están ahí de primera instancia, los tribunales colegiados, los unipersonales, esos jueces no le deben la posición a nadie. Son de carrera. Son jueces de carrera y le deben su posición a ellos mismos. 2 años estudiando en la Escuela Nacional de la Judicatura para ser juez. Hoy en día, por ejemplo, solamente los jueces de la Suprema Corte de Justicia, una parte, pueden ser jueces sin pasar por la Escuela Nacional de la Judicatura. Pero después ningún juez de paz, ningún juez de primera instancia, ningún juez de corte de apelación puede ser juez si no ha pasado por la Escuela Nacional de la Judicatura. Entonces, a mi modo de ver, y eso era previsible, Jacqueline e ingeniero, era previsible lo que iba a pasar con el Ministerio Público y el Código Procesal Penal. ¿Qué ha pasado? ¿Qué falta, a mi modo de ver? El Ministerio Público tiene una labor muy grande y no importa la independencia que tenga el Ministerio Público. A nadie le cabe en su cabeza que Miriam Germán y Jenny Berenice y el mismo Camacho que respondan a alguien. No, yo entiendo, estoy totalmente consciente de que son independientes. Ahora bien, la pregunta que surge es, ¿tienen los medios necesarios para enfrentar con éxito la persecución? Para presentar exitosamente ante los jueces las acusaciones. Una de las cosas difíciles de establecer, de probar, es la corrupción. La corrupción deja muy poca huella y cuando la deja se disimulan mucho. Entonces, pero el Ministerio Público no tiene ni recursos económicos, ni recursos técnicos, ni otro tipo de recursos que se hacen necesarios para una buena investigación y obviamente para formular una buena acusación. Doctor, pues usted me está diciendo que no hay esperanza, en definitiva, con los casos de que sean bien instrumentados, en razón de que no hay recursos. Hay que buscarle recursos. No, yo abogo porque se le busque recursos. Yo he dicho 2 cosas. Primero, el tema se resuelve con recursos, doctor. Sí, pero yo he dicho 2 cosas. Sí, porque Primero, también hay una escuela del Ministerio Público. También. Y son de carrera. Sí, pero eso no tiene que ver con los recursos económicos. O sea, no olviden que conforme a la Constitución, al Ministerio Público le corresponde establecer la política criminal del Estado. Hoy en día tenemos un Ministerio Público que nadie duda de su independencia. Ahora, tienen los recursos necesarios. Por ejemplo, una gran parte del presupuesto destinado al Ministerio Público se consume en las cárceles. Y usted me pregunta a mí, ¿y qué buscan las cárceles dentro del Ministerio Público? ¿Y dónde tendría que estar? Yo creo que debe crearse un organismo independiente que maneje o que se adscriba a alguna entidad que no tenga que ver nada con la Procuraduría General de la República, porque hay una parte importante. Había un estudio que yo mandé hace una vez en la Suprema Corte de Justicia, cuánto le costaba al Estado Dominicano cada preso diario. Entonces, hoy en día hay una tendencia muy peligrosa y en esto quiero llamar la atención. Doctor? ¿Por qué? Quiero llamar la atención, de una corriente muy peligrosa, cuesta abajo, que tienen los jueces, y es una crítica abierta a los jueces, que recurren siempre a la privación de libertad como medida de coerción. Ese es el populismo judicial. Ese populismo judicial porque están las redes judiciales. Las redes judiciales, cuando yo dejé la Suprema hace 12 o 11 años, no tenían el desarrollo que tienen. Doctor, ¿usted por miedo al Ministerio Público, por miedo que al mediático? Por miedo a la sociedad, mediático, a las redes sociales, a lo que se diga. Por eso es que se ha inaugurado, y creo que fue el magistrado Vargas, que actualmente es un excelente juez del Tribunal Constitucional, quien inauguró esa forma de hacer, luego de dictar sentencia, una pequeña exhortación a las personas que han sido ya condenadas o descargadas según el caso. ¿Usted cree que, por ejemplo, personas que están acusados no deberían estar en prisión si tienen, qué sé yo,
recursos, si tienen fijación, si tienen todos los elementos que garantizan. Si no hay peligro de fuga, no hay necesidad de tener una persona privada de libertad. Ese es el principio general. De todas las medidas de cualquiera se puede fugar, doctor, eso es muy subjetivo. No, hay arraigo suficiente para que una persona no se vaya. ¿Cómo cuáles, por ejemplo? Usted no se iría del país. El ingeniero no se iría del país, ni yo me iría del país. Nosotros no nos fugáramos. Y así hay mucha gente como nosotros. Pero no para ahí hay elementos físicos para poder detectar la ubicación del Claro, vehículo. el mismo grillete. El grillete. El mismo grillete, la misma prisión domiciliaria. Hoy se considera, desde el punto de vista del derecho moderno en penal, y me meto, incursiono en un campo que no es el mío, de lo penal. El simple hecho de usted tener la privación de no hacer una cosa es una pena suficiente. El hecho de usted tenerlo en su casa. Con la pandemia nos dimos cuenta. El hecho de no poder salir de la casa era una sanción. O sea, era una condena. Entonces, hoy en día el juez, porque la gente ha entendido que hacer justicia es enviar a prisión a una persona. Enviar a la prisión a una persona. Entonces, si no Pero se eso envía, es a priori en cierta forma. Sí, si no se envía a prisión a una persona, entonces se considera que no ha habido justicia. Sin embargo, puede buscar las alternativas, el grillete, la prisión domiciliaria. Yo quiero que usted sepa que el estado natural del hombre es la libertad. Y en las medidas de coerción es la última a la que debe recurrir el juez. Doctor, vamos a hacer una breve pausa, que esta conversación está muy interesante. Entonces tenemos muchos temas con el doctor Jorge Subero Isa. Volvemos en pocos minutos. Continuamos esta mañana en Telematutino 11, muy honrado con la participación del doctor Jorge Subero Isa, prominente abogado y expresidente de la Suprema Corte de Justicia. Doctor, mucho se ha hablado de la independencia del Ministerio Público. Usted lo tocó hace un momento. El gobierno enarbola como una de sus principales ganancias de que tenemos un Ministerio Público independiente. Sin embargo, desde el propio Poder Ejecutivo se ha propuesto una modificación constitucional para que esa independencia se mantenga en el tiempo. Eso ha sido un debate entre juristas. Algunos dicen que eso no es necesario porque la propia Constitución y la reforma que fue sometida en el 2010 establece la autonomía del Ministerio Público. Lo primero es que si usted cree que se hace falta algo más para que sea independiente, y lo segundo, me voy a la otra parte, me deja muchas dudas y preocupaciones el hecho de que usted dice que para que el Ministerio Público pueda hacer su trabajo bien, necesita recursos. Aquí se viola la ley en cuanto al porcentaje que deben darle a cada institución, a la justicia, a los ayuntamientos, al Ministerio Público, de acuerdo al presupuesto. Estamos en una situación económica difícil que dotar al Ministerio Público de más recursos habría que ver hasta dónde se podría. Entonces, la pregunta, si no hay recursos, entonces no se va a hacer justicia en el caso de los casos que tiene el Ministerio Público pendiente. Son dos preguntas en una. Sería precaria, o sea, sin recursos económicos sería muy precaria la administración de la función del Ministerio Público. Porque el Ministerio Público en la actualidad necesita hoy de más investigadores, que solamente se puede hacer con recursos económicos, más abogados ayudantes, mayor personal. O sea, porque corresponde la investigación y es quien lleva la acusación por ante el juez. El juez es un tercer imparcial. ¿Una investigación es costosa? Sí. Y más si son casos complejos. Porque cuando digamos con casos complejos no me refiero a la complejidad que habla el Código Procesal Penal, sino a casos que realmente no son casos simples, son costosas. Fíjense ustedes, no me gustan las comparaciones, pero fíjense en Estados Unidos, cuando ven algún proceso, alguna película de procesos penales, cuál es la lucha que tiene la Fiscalía y el equipo que tiene la Fiscalía para llegar a sustentar su acusación. Las pruebas. Las pruebas. Uh-huh. El secreto está en la prueba. Con respecto a la independencia del Ministerio Público, Jorge Subero Isa, prefiere no representantes del Ministerio Público independiente, sino que el órgano sea independiente. Nadie en la actualidad puede discutir la independencia de Miriam Germán Brito, de su capacidad, de su honestidad, de su honradez. Pero... no deben ser políticos, entonces. No importa. Ah. O sea, yo a los políticos no les tengo miedo.
Lo que yo tengo miedo es que me lleven los asuntos políticos a la administración de justicia. Yo no tengo miedo a eso. Pero yo prefiero el órgano que sea independiente. ¿Y cómo hacerlo independiente? ¿Cómo hacerlo independiente? Cuando yo cumplí 10 años al frente de la Suprema Corte de Justicia, recuerdo perfectamente que salía de una misa, de un oficio religioso de Nuestra Señora de la Paz en la feria. Y yo propuse que era hora, que llegó el momento en que el Procurador General de la República no fuese designado por el presidente de la República, sino por el Consejo Nacional de la Magistratura, de la misma manera que nos habían designado a nosotros en el año 1997. ¿Y por qué? Porque mientras el presidente de la República Ejecutivo designa al Procurador General de la República, el Procurador General de la República va a obedecer a los mandatos del presidente y va a depender su permanencia del humor con que amanezca un día determinado el presidente de la República. Pero doctores, pero el Consejo Nacional de la Magistratura, como quiera, aunque más plural, el Poder Ejecutivo tiene toda la de tener más influencia, es decir, el presidente, porque tiene más presencia. A nivel de altas cortes, sí. Lo que dice el presidente, yo dije, sostengo que no hay posibilidad en la República Dominicana de llegar a ocupar ninguna posición en las altas cortes. Hablo de Suprema Corte de Justicia, Tribunal Constitucional y Tribunal Superior Electoral. No hay posibilidad alguna, repito, si no se cuenta con la anuencia y el visto bueno del presidente de la República. Porque en todos los sitios del mundo las altas cortes tienen un componente eminentemente político y tiene que ser así. Pero entonces el procurador siempre será también alguien favorable al Ejecutivo, o simpático o en llave del Ejecutivo. Por eso es que yo, luego de un análisis muy profundo, he llegado a la siguiente conclusión. Por ejemplo, yo discutí mucho el asunto con el presidente Leonel Fernández de que el Procurador General de la República no debía depender del presidente de la República. Y me decía, no, magistrado. Yo soy de los que creo, mi concepción política y mi posición jurídica es que el Procurador General de la República es el brazo derecho, es el representante del Poder Ejecutivo en el Poder Judicial. Entonces, después que yo he visto todo eso, he llegado a esta conclusión. La independencia del Ministerio Público, Procurador General de la República o no importa. Se encuentra asociada en la República Dominicana con la lucha contra la corrupción. Por eso que la lucha contra la corrupción en la República Dominicana siempre se produce de manera cíclica cuando hay cambio de gobierno. Sí. Cuando hay cambio de partido, generalmente. Cambio de gobierno. No, cuando hay la alternancia de un partido a otro. Yo estoy con Jacqueline. Sí. No, porque en el gobierno de Danilo se sometieron funcionarios de Leonel y era el mismo partido. Sí. Pero vamos a utilizar los dos. Vamos a usar los dos. O sea, no ha habido una política realmente de persecución contra la corrupción en el mismo gobierno. Entonces yo digo, bueno, el problema de la independencia del Procurador General de la República es la corrupción. Sí. ¿Se mete el presidente de la República con el Procurador General de la República cuando hay un delito común? No. Entonces, ¿por qué no le damos mayor autonomía? Es decir, y dotamos de mayor recurso económico al Departamento de Lucha contra la Corrupción y lo separamos de la Procuraduría General de la República? Y pero ese órgano, porque política criminal es una cosa y política anticorrupción es otra. Esa es otra. Por eso es que en algunos países hay órganos persecutores de la corrupción. Es independiente. Totalmente independiente. Entonces yo lo que estoy abogando es porque se dote de mayor autonomía presupuestaria, financiera, económica, etcétera, funcional, al Departamento de Lucha contra la Corrupción, que se separe de la Procuraduría General de la República y que sus órganos, el órgano principal, sea designado por el Consejo Nacional de la Magistratura. Y así dejamos al Procurador General de la República como parte, como un subordinado, cuya designación depende del presidente de la República. Con eso yo creo que será con eso a mi modo de ver. Pero hay que quitarlo en cualquier circunstancia del Consejo Nacional de la Magistratura. Pero entonces hay que hacer una reforma para eso. Creo que sí. Constitucional. Creo que sí. Que ese es el momento, no creo que sea un momento de reforma constitucional como se ha planteado, como está en el tapete. Las reformas constitucionales siempre conllevan
grandes inquietudes en la población, y este no es el momento para inquietudes de esa naturaleza. Entonces, doctor, recientemente un encargado de litigio de la de PECAP declaró que se estaba investigando al expresidente Danilo Medina, pero que no había habido pruebas suficientes como para someterlo. Eso es lógico, una declaración. No, es un abuso. De esa naturaleza. Es un abuso. ¿De quién? De quien lo dijo. Por una razón elemental. O sea, usted no puede anunciar que va a perseguir a una persona. Ni que la está investigando. Ni que lo está investigando. Usted no puede decir que a Jorge Subero Isa lo están investigando. No. Si usted cree que lo están investigando, investíguelo. Y anuncie ya el sometimiento. ¿Por qué? Porque mi buena fama, mi buen nombre está en juego. A partir del momento que me digan a mí que me están investigando, hay dudas, las dudas. Se arroja duda sobre la reputación de esa persona. Por eso que yo creo que fue un exceso del funcionario. Pero Danilo Medina no va a ser sometido por aquello de que los expresidentes no se someten, o porque él no podría ser imputado por lo que hicieron sus hermanos. Bueno, yo estoy totalmente seguro que no puede ser imputado por lo que hicieron sus hermanos, a menos que lo involucren a él. Dice que los hermanos lo involucren. Que los hermanos lo involucren, o que la misma investigación determine que él está involucrado. Pero por el hecho de ser presidente de la República, eso no tiene que ver. Yo soy lo que creo que los expresidentes de la República deben ser objeto también de investigación. Que no lo han hecho, bueno, eso es otra cosa. Pero quiero que quede bien claro. Una cosa es la responsabilidad penal y civil de los hermanos del presidente, de Danilo Medina, y otra cosa es el presidente Danilo Medina como persona y como el presidente que fue. ¿Todavía es válido lo que usted señalaba de una segunda ola de reforma en la justicia? Totalmente. Yo creo que a pesar de los esfuerzos que están haciendo con respecto a la digitalización, a la virtualidad en el Poder Judicial, la justicia todavía sigue siendo poco accesible a las grandes poblaciones. La justicia sigue siendo mala, cara, lenta. O sea, la segunda ola todavía es necesaria. Doctor, con el tema del Ministerio Público, y que usted dice que no procede en estos momentos por diversas razones una reforma constitucional, pero sí una adecuación, con lo que tenemos ahora por ley y los retos que tiene, usted sigue insistiendo de que, bueno, tenemos este Ministerio Público de esta forma, lo ideal sería lo que usted ya ha expresado. ¿Es cuestión de recursos para una mejor administración de sus responsabilidades? Tiene un componente muy importante, yo creo que casi rayando a lo fundamental. O sea, sin recursos. Yo lo digo por mí, Leonel Fernández tuvo 5 años que nos congeló el presupuesto del Poder Judicial. Y nosotros tuvimos que hacer tripa corazón para poder subsistir. ¿Es malo el presupuesto todavía de la justicia? ¿Perdón? ¿Es todavía insuficiente? Todavía insuficiente los dos, porque que se le dé cumplimiento a la ley o que la deroguen. Exacto. O que la deroguen. Como hay muchísimas. Pero los jueces yo tengo no entendido que tienen mejores salarios que sí, los pero fiscales. El asunto no es que los jueces tengan mejores o no salarios que antes. Porque, por ejemplo, los jueces que ganaban antes de nosotros llegar a la Suprema Corte de Justicia, todavía en diciembre o en enero del año 1997, un juez de la Suprema lo que ganaban que eran 10 o 15 mil pesos. Eso era. O sea, el problema no está en el salario. El problema es tener, por ejemplo... recursos, vehículos, teléfono, y personal jueces, técnico. Personal técnico, investigadores, abogados. Yo insisto con las películas norteamericanas, sí, para que ustedes vean. Y las italianas, que son muy buenas. También, pero quiero esto. Antes, por ejemplo, cuando yo me gradué, era imposible pensar en uno leer una obra, a menos que no sea sala de jurado, que eran obras muy clásicas, que siempre le recomendaban a uno, de que no entendíamos los procesos penales en los Estados Unidos, en las películas. Pero hoy en día, ¿por qué? Porque estamos muy alejados. El código de procedimiento criminal que teníamos nosotros, que era el código de instrucción francés, era muy lejos del código norteamericano. Hoy en día estamos parejos. Hay un código modelo iberoamericano de procesal penal y prácticamente lo mismo. La valoración de la prueba. Hoy en día la prueba es fundamental. ¿Y cómo suministra el Ministerio Público una prueba eficiente, veraz, una prueba que sea eficaz, si carece de los recursos técnicos y económicos necesarios para buscarla? Todo eso que dice Jacqueline en ese momento, la cantidad de cajas. Señores, yo me sorprendo de la cantidad de cajas. Es que no es posible
de hacer un sometimiento con eso y que los jueces lean todos esos cajones que están ahí de prueba. Eso no es posible. 3.000 páginas. Eso no es posible. Eso no es posible. Entonces, hay que sintetizar un poco, pero tener mayor calidad con respecto a las pruebas. Doctor, qué pena no tener mayor tiempo, pero caray, hemos aprendido mucho y usted ha emitido juicios que son muy certeros y que ojalá que lo escuchen. Lo esperamos pronto. Gracias, ingeniero. Gracias, doctor. Gracias, Saludos en Jacqueline. su casa. Te lo daré.